Lucifer's Descendant System Autor. Zanje Copyright Web Novel. 01, lo que es fuerte en él. En una carretera del desierto, un autobús negro grande y exquisito conducía solo por el asfalto caliente. En el interior, varias personas diferentes estaban haciendo cosas diferentes, ignorando por completo la vista única desde fuera de la ventana. Arena infinita se extendía donde cualquiera pudiera mirar. Pequeños arbustos secos esparcidos por la arena y la tierra agrietada por separado serían solo otra vista común, pero ver este escenario junto en una inmensidad tal que los ojos humanos ni siquiera podrían llegar al final daría una sensación de insignificancia a cualquier espectador. Dentro del autobús, en el clima fresco del aire acondicionado, unos adolescentes de unos 16 o 17 años jugaban a las cartas para tratar de contener la emoción, pero por el ruido que hacían al reírse y divertirse, obviamente el juego apenas era suficiente. Logrando su propósito. En la parte trasera del autobús, algunos hombres y mujeres mayores estaban sentados sin decir una sola palabra. Todos se sentaron con los ojos cerrados y los rostros fríos mientras sus mentes vagaban entre sus familias, sus sueños, sus esperanzas y la duda de si hoy volverían a casa. A veces incluso era posible ver a dos o más hombres y mujeres suspirando al mismo tiempo, probablemente por desesperanza. Era clara la diferencia entre el grupo de hombres que había experimentado esto antes y el grupo de adolescentes que iban allí por primera vez. Pero a pesar de que los adolescentes eran muy ruidosos, los adultos no se quejaron en ningún momento, ya que sabían que en el camino de regreso después de todo lo que pasarían en la fortaleza, estos adolescentes emocionados ya no estarían tan de humor para estos juegos. Los hombres lo sabían, porque después de todo ellos también habían sido así. Enérgicos, llenos de vida, con el corazón ardiendo en deseos de aventura, el impulso de probar los nuevos poderes que adquirían, imaginando que volverían a casa ricos, famosos, y con varias mujeres adulándolas. Pero la vida no era así, no. La vida estaba demasiado lejos de lo que imaginaban. Después de ver morir a tantos amigos y compañeros frente a ellos sin poder hacer nada, finalmente entendieron cuán débiles e insignificantes eran en realidad. La ansiedad que tenían por mejorar y fortalecerse era simplemente irreal, y ahora la prisa que sentían antes por las aventuras se convirtió en un anhelo de volver a casa con vida al final del día. Esta fue la triste y dura vida de un beato rango F y como ellos. A diferencia de la vida de los beatos de rango B, A o S, quienes eran considerados superestrellas, ganaban millones solo por beber una lata de refresco y decir que era refrescante frente a algunas cámaras. Separado de ambos grupos se encontraba un adulto joven de 20 años. Se sentó solo en una esquina del autobús con la cabeza apoyada en el vidrio de la ventana del vehículo, mirando pasar algunos arbustos y árboles dispersos mientras su mente estaba enfocada en algo que los demás además de él no podían ver. Mirando al joven sentado solo, una chica en el grupo de adolescentes lo encontró bastante atractivo mientras lo miraba. El joven tenía cabello medio negro con un flequillo que tapaba uno de sus ojos mientras se anclaba al vidrio, así como una figura delgada pero atlética. Su única duda sobre él era qué bendición recibió. Pensando que presentarse ante él podría ser una buena idea, la chica se preparó para levantarse de la silla del autobús e ir hacia el joven. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso hacia él, un amigo que estaba a su lado la abrazó y frunció el ceño. ¿Qué pasa, Amy? La adolescente le preguntó al amigo que la sostenía del brazo. No estabas planeando ir a hablar con ese tipo allí, ¿verdad, Wendy? Amy le preguntó en un tono serio. Al notar el tono de voz serio de su amiga, Wendy se sintió intrigada y preguntó. ¿De casualidad, tú también estás interesada en él? Al escuchar lo que dijo su amiga, Amy no pudo evitar suspirar y respondió con calma, soltando el brazo de su amiga ya que sabía que la amiga esperaría a que ella le explicara. Entiendo que te sientes atraída por él, ese es el problema. Como eres el primer beato de tu familia, nunca has oído hablar de él. Su nombre es Noah Stern. Al igual que nosotros, se convirtió en beato a los 16 años, pero la bendición que recibido es completamente inútil en una fortaleza. ¿Por qué? ¿Su bendición es tan débil? Wendy preguntó con una mirada curiosa. Débil sería un elogio. Su bendición es inútil. Dicen que después de que fue bendecido, su apariencia comenzó a cambiar poco a poco hasta que finalmente se veía tan bien, dijo Amy mientras tomaba otro aliento. Pero, todavía no me has dicho cuál es su bendición, respondió Wendy. En realidad, lo hice. Dicen que su bendición solo lo hizo hermoso, y eso es todo. Sin un aumento en la fuerza, sin un control elemental, nada.
Entonces, ¿cómo sigue vivo? Si tiene una bendición, tiene derecho por ley a entrar en las fortalezas. Pero si entró hace tantos años con la fuerza de un humano normal, no tendría sentido. Para él salir vivo de allí cada vez que incluso algunos benditos no pueden, Wendy estaba sorprendida. Nadie sabe y algunos dicen que solo se esconde cuando entra a las fortalezas, otros dicen que sigue dando apoyo desde lejos, pero en lo único que coinciden todos los rumores sobre él es que tiene algo muy fuerte y dijo Amy en un tono misterioso. ¿Qué? ¿Qué tiene de muy fuerte? ¿Su habilidad realmente hace algo? ¿Tiene un arma muy fuerte? Dime. Wendy estaba curiosa y ansiosa. Lo que es muy fuerte en él es, el miedo, vive del miedo a los monstruos y a morir. Entonces, mientras otros beatos corren hacia los monstruos y terminan muriendo, Noah se mantiene alejado en el lugar más seguro por miedo a morir. Dicen que tiene mucha suerte porque en el momento en que entró murió todo el equipo. Entonces, incluso si no pueden terminar la fortaleza, siempre logró escabullirse con vida con uno o dos miembros del equipo de invasión. Amy mostró una cara de desprecio mientras miraba al solitario Noah. Wendy, al escuchar esto, se sintió desmotivada para ir a hablar con él. También como se veía, de acuerdo con lo que dijo su amiga, eso era todo. Wendy fue criada desde que era una niña para anhelar siempre un hombre fuerte. Un hombre que pudiera protegerla y proteger a su familia, un hombre que caminara a su lado, no un hombre inútil para caminar detrás, que dependiera de ella para apoyar a la familia en el futuro. Después del discurso de Amy, el pequeño interés que Wendy tenía por Noah ahora se había ido, al igual que una hoja caería de un árbol para ser olvidada por la eternidad. Pero lo que no sabía era que esta hoja que dejó caer podría no ser tan insignificante como imaginaba. Mientras todos hablaban, los adolescentes comenzaron a apostar sobre quién mataría más monstruos. Algunos de los viajeros mayores hablaron sobre cuánta comida y sustento podían comprar para sus hijos con el dinero de esta fortaleza, y algunos incluso ridiculizaron a Noé en voz alta, diciendo lo inútil que era. Noah no estaba prestando atención a nada de esto. Frente a sus ojos, una pantalla negra como la oscuridad flotaba con el mensaje que había esperado durante tanto tiempo durante estos últimos 4 años. Felicidades descendiente de Lucifer. Lograste completar con vida el período de prueba del sistema y finalmente te calificaste al demostrar tu determinación a Lucifer, el ángel una vez amado, glorioso, hermoso y especialmente poderoso de Dios. ¿Aceptas absorber el sistema descendente de Lucifer por ti mismo? Al leer ese mensaje, Noah finalmente sintió que todos esos años de ser maltratado, corriendo por la vida, juzgado, a veces incluso golpeado por ser inútil valieron la pena. Sabiendo que esta era la única oportunidad de cambiar el destino de alguien inútil a alguien poderoso e importante, Noah respondió. Pensamientos de los creadores Zamye. Yo, he vuelto, ya tengo 20 capítulos terminados, así que no te preocupes por una novela jaja. Por cierto, gracias por acompañarme en este nuevo viaje, y veamos crecer a Noah juntos. Agrégalo a tu biblioteca para seguir leyendo este trabajo. 3. Capítulo editado por Azurta. Todos los que habían visto u oído hablar de Noah siempre pensaron que era un inútil, siempre pensaron que la bendición que recibió fue inútil, pero solo él sabía la verdad. La verdad es que en este mundo donde los humanos reciben bendiciones de algunos dioses y tienen la oportunidad de tener una potencia de fuego lo suficientemente poderosa como para destruir un pequeño pueblo, Noah mismo no tuvo, y nunca tuvo realmente una bendición convencional. Sí, mientras que algunos de sus compañeros de clase despertaron las bendiciones de los dioses por los que oraron durante la escuela secundaria, otros solo tenían envidia porque no fueron elegidos por los dioses para recibir una bendición también y convertirse en beatos. Bendito era el nombre dado a las personas que recibían los poderes de los dioses. Obviamente, algunas bendiciones eran más fuertes que otras, por lo que para que fuera más fácil distinguir cada una en términos de fuerza, los beatos se separaron en varios rangos F, E, D, C, B, A y S. Después de despertar su propia bendición, el bendito podría solicitar una prueba de bendición donde un evaluador probaría el aura de la persona para ver si él o ella realmente había sido bendecido. Una vez que se había detectado una bendición, él o ella tendría que pasar por una prueba para averiguar qué tan letal o útil era la bendición de esa persona y cuál era el potencial de la bendición de esa persona para el futuro. Los beatos fueron separados por Power Rankings de esta manera. En la clase de Noah, incluso había un niño que despertó una bendición de rango B y, como era de esperar, se convirtió en el ídolo de la escuela.
Por supuesto, el director de la escuela no perdió la oportunidad de publicitar por toda la ciudad que en su escuela un estudiante había despertado como un beato rango B. El estudiante pronto se convirtió en una estrella, y Noah incluso lo vio aparecer en un comercial en la televisión para una heladería local. Por supuesto, solo recibir una bendición de rango B no convertiría a una persona en un monstruo con el poder de destruir una aldea. No, todos los beatos empezaban desde abajo, pero lo que limitaba el futuro de una persona era precisamente el rango. Si una persona con una bendición de rango A entrenara durante un año, probablemente pasaría de la fuerza de rango F a la de rango D sin ningún problema. En cuanto a una persona en el rango D, le tomaría décadas alcanzar eventualmente la fuerza del rango D. Después de todo, el rango de la bendición de uno solo les dice el potencial máximo que pueden alcanzar con su bendición. Por lo tanto, una persona con una bendición de clasificación B obviamente sería tratada como un ídolo, ya que sería fácil para él alcanzar la clasificación D o C en unos pocos años, por lo que ya estaría ganando una fuerza considerable. Este era el nivel de prestigio que una buena bendición le daría a una persona que tuviera la suerte de ser bendecida. Sin embargo, Noah no fue una de esas personas afortunadas. Mientras sus colegas fueron bendecidos, Noah siguió siendo una persona normal durante varios meses. Eso fue hasta el día en que Noé finalmente perdió la esperanza y dejó de rezarle al dios de la lluvia, un dios al que había rezado desde que era niño, ya que había bendecido a su madre. Los sentimientos que surgieron en el pecho de Noah no fueron nada buenos. La ira y la desesperanza comenzaron a enconarse en su pecho. Después de dedicarse tanto, después de orar por tantos años, adorar tanto al dios de la lluvia, finalmente, Noah aceptó que el dios de la lluvia nunca se preocupó por él y nunca se preocupará hasta el punto de darle una bendición. Noah no era exigente. Solo quería al menos una bendición de rango E. Pero si hasta ese día todavía no era bendecido, no había más esperanza. En un ataque de ira, agarró la estatua del dios de la lluvia sobre su cabeza y se dispuso a tirarla al suelo, cuando de repente apareció un mensaje frente a él. Este mensaje no había llegado a su WhatsApp. No, el mensaje había aparecido en una pantalla flotante justo enfrente de los ojos de Noah. Todavía estaba en el proceso de arrojar la estatua del dios de la lluvia, así que con la imagen apareciendo de la nada, Noah se asustó y tiró la estatua al suelo. ¿Qué es eso?, dijo con un tono de duda y una pizca de miedo mientras miraba la ventana flotante en medio del aire. Una vez que su sangre se enfrió, Noah se dio cuenta de que acababa de profanar a un dios. Había oído hablar de casos de dioses que lastimaban a los humanos que les escupían en las sienes, por lo que ahora a Noah le preocupaba que el dios de la lluvia estuviera enojado y quisiera vengarse. Por unos momentos, Noah entró en pánico y miró alrededor de la habitación con miedo de que algún tipo de maldición lo golpeara del dios de la lluvia. Afortunadamente, después de una pausa de unos minutos, no había pasado nada. Supuso que podría tener algo que ver con esta extraña singularidad frente a él, por lo que centró su atención en ella. Frente a él había una ventana con un fondo completamente negro como la oscuridad misma, con letras escritas en rojo como el fuego intenso más destructivo que jamás haya visto. Dejando a un lado la apariencia de la pantalla, el mensaje mostrado sorprendió a Noah varias veces más. Al igual que Lucifer, sientes ira hacia el Dios que amabas tanto. Dedicaste tantos años sirviendo y dando lo mejor de ti a este Dios y, al final, solo fuiste rechazado por él porque amaba a otro más que a ti. Tus sentimientos son perfectos para el sistema descendente de Lucifer. Para demostrar tu determinación, debes completar una tarea simple antes de recibir la mayor bendición de Lucifer. Pasa por múltiples situaciones de vida o muerte, y nunca dejes de mejorar. ¿Aceptas? ¿Estoy siendo bendecido? Al principio Noah estaba extremadamente feliz. Pero después de unos segundos, se dio cuenta de que la bendición que recibió era diferente de las bendiciones que recibieron los demás. En primer lugar, las personas generalmente solo reciben bendiciones de los dioses a los que rezan. Si alguien siempre rezara al dios de los lobos, la única bendición que puede recibir sería del dios de los lobos. Los otros dioses no se molestarían en bendecir a un mortal que no les rezara. En segundo lugar, por lo que ya había visto en vídeos en internet, las bendiciones en sí mismas no ofrecían el derecho a elegir. Después de ser bendecido, instantáneamente podrá ejercer el poder de la bendición que recibió como si fuera algo natural. Por supuesto, aún necesitaría entrenar mucho para poder usar bien esa bendición, pero él nunca escuchó de ningún caso donde el bendito pudiera aceptar o rechazar la bendición, mucho menos escuchó de alguna prueba donde tendría que pasar para finalmente seas bendito.
Sin mencionar el hecho de que Noah nunca le había rezado a Lucifer. Había oído hablar de Lucifer y el dios católico en las clases de historia antigua, ya que en el pasado lejano, antes de que el mundo fuera dominado por fortalezas y monstruos, la gente todavía rezaba a este llamado dios católico. Eso fue hasta que aparecieron los monstruos. Una vez que eso sucedió, los otros dioses comenzaron a bendecir a los humanos y como el dios católico nunca hizo nada, la gente perdió la fe en él y prácticamente lo olvidó con el tiempo. Ahora había sido bendecido por Lucifer, el principal ángel caído del dios católico, el que ya era considerado el ángel más poderoso del cielo, y con una prueba. Pensando que la demora podría irritar a Lucifer, Noé aceptó de buena gana la tarea que le encomendó este ángel a Dios. Durante los próximos 4 años, debes luchar con todo lo que tienes contra las fortalezas. Y así la pantalla desapareció. Durante días, Noah esperó para ver si la pantalla volvía a aparecer, pero, por desgracia, nunca volvió a aparecer. Noah incluso pensó que estaba alucinando, que todo esto era causado por su subconsciente tratando de consolarlo por no haber sido bendecido por el Dios al que siempre rezaba. Pero sabiendo que si esta tarea era verdadera, finalmente podría ser bendecido, Noé decidió hacer lo que la tarea le había pedido. Tal vez nunca más tendría la oportunidad en la vida de ser bendecido de nuevo, así que esta vez daría lo mejor de sí mismo, por el bien de ella. Su voluntad se reafirmó mientras miraba un cuadro sobre la mesa con la foto de una hermosa chica de cabello negro. Al día siguiente, Noah fue al Blessing Test Center de su vecindario. Debido a la gran cantidad de adolescentes que llegaban para hacerse la prueba, el personal del centro dividió el servicio en 4 filas. Entonces, al encontrar la fila con menos gente, Noé, con mucho temor, encontró su lugar. Es importante saber que la prueba en sí no fue gratuita. Aunque no se gastó nada para realizar la prueba, el gobierno tuvo que declarar una tarifa de $50 por prueba para que la gente no viniera todos los días a llenar las filas con la esperanza de que había llegado el día en que habrían despertado su bendición y simplemente no lo sabía. Y Noah, después de haber vivido solo los últimos años de su vida, obviamente no tenía mucho dinero para gastar, por lo que extrañaría mucho la tarifa de 50 ese mes. Pero, con fe de que lo que vio anoche no era falso, Noah afirmó su convicción de realizar la prueba y esperar que la máquina lo detectara como bendito. Y con eso, finalmente tendría derecho a entrar en las fortalezas. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Wow, la recepción del primer capítulo fue impresionante. Gracias por su apoyo, agregue la historia a su biblioteca para que pueda seguir leyéndola y me apoya mucho. Capítulo editado por Azurta. Incluso con la confianza de que había sido bendecido, Noah no pudo evitar estar nervioso. En fila, mientras miraba a ambos lados, podía ver personas completamente diferentes. Algunos adolescentes tenían mucha confianza, algunos controlaban pequeños copos de nieve, otros controlaban un poco de agua, pero algunos otros ya estaban en la situación completamente opuesta. Aparentemente, sabían que no poseían ninguna bendición, pero aún así, vinieron a probar suerte. Con solo mirarlos, se podía ver el nerviosismo. Noah siempre estuvo interesado en el estudio del lenguaje corporal. Entonces, al mirar a estos adolescentes de cuerpo rígido, mirando varias veces de un lado a otro y golpeando con los dedos su pierna de manera compulsiva y repetitiva, estaba seguro del nivel de nerviosismo y ansiedad por el que pasaban estas personas. Desafortunadamente, incluso si le importara lo suficiente como para hacer algo, no podría, ya que para esas personas, lo único que quedaría sería la decepción de ser rechazado. La primera prueba fue rápida, como si solo consistiera en analizar la bendición de la persona. El tiempo empleado fue como máximo de 1 minuto, ya a los pocos minutos llegó el turno de Noah. De pie frente a la máquina de prueba, Noah respiró hondo y metió su brazo izquierdo en el agujero donde la máquina analizaría si algún tipo de aura de divinidad se escapaba de él. Este fue el método que encontraron los humanos para evaluar si una persona había sido bendecida o no, ya que los humanos tienen dificultades para controlar el aura de la bendición que reciben dentro de sí mismos. Por supuesto, esto se puede entrenar con el tiempo, pero una persona recién bendecida no puede controlar nada solo con la bendición misma. Entonces, dada la cantidad de aura que se escapaba de él, era posible determinar qué deidad lo había bendecido y cuál era el posible rango de esa bendición. Para alivio de Noah, la prueba fue un éxito, al menos en parte ya que, según la máquina, realmente había sido bendecido.
El problema es que la máquina no tenía constancia de que ninguna persona hubiera sido bendecida por ese dios antes, lo que despertó la duda de algunos de los trabajadores allí, y por supuesto, solo puso más nervioso a Noah. El aura que se filtró de él fue tan mínima que si la máquina no hubiera sido tan precisa, tal vez ni siquiera habría sentido una pequeña fuga de aura. Afortunadamente, al menos, la máquina dijo que la posible clasificación de Noah sería F. Al escuchar esto, obviamente Noah estaba algo decepcionado. Pero cuando recordó que todavía estaba en juicio y que tal vez la verdadera bendición aún no se había despertado, Noah se tranquilizó. Ahora, habiendo pasado la primera prueba, lo que Noé necesitaba hacer era simplemente completar la segunda prueba y ya adquiriría el derecho de entrar a las fortalezas. Cuando fue a hacer la segunda parte de la prueba en la que examinarían su destreza en la batalla, ya sea en términos de poder destructivo o en términos de poder de utilidad, algunos de los trabajadores fueron a observar con curiosidad mientras hablaban. ¿Cuál será la bendición de este chico?, dijo un hombre gordo. No tengo idea. Aparentemente fue bendecido por una nueva deidad. Tal vez podamos ver algún tipo de bendición diferente, un nuevo poder para la humanidad. Un hombre delgado respondió con una mirada de esperanza. El gordo, al escuchar lo que decía el otro, lo miró con recelo hasta que se percató de un hecho. No estabas allí cuando BLS-3000 lo evaluó, ¿verdad? Al escuchar esto, el flaco se puso un poco ansioso e intrigado y le respondió. No, acabo de escuchar a Kenny decir que un adolescente bendecido por una nueva divinidad apareció y corrió aquí para ver su prueba. Escuché que en la sede del Westside, una niña fue bendecida por una nueva deidad y podía controlar el magnetismo. Todos en la sede dijeron que era una escena increíble de ver, así que pensé que este chico podría proporcionar un espectáculo tan atractivo como el de ella. Al escuchar lo que dijo el hombre delgado, el hombre gordo no pudo evitar suspirar. Lo sé. También escuché sobre esa historia. El problema es que esa chica tenía una bendición de rango A, ¿no te acuerdas? Este chico, según BLS-3000, tiene una bendición de rango F, rango F. Nueva deidad, con una bendición diferente y única, será casi imposible que este chico pueda hacer algo que nos sorprenda. Mientras caminaba hacia la segunda área de evaluación, Noah escuchó a varias personas tener conversaciones similares sobre él, y no pudo evitar sentirse impotente principalmente porque sabía que no podía demostrar ninguna hazaña física con la bendición que tenía, ya que ni siquiera había pasado la prueba de la bendición que recibió. ¿Cómo podría explicarlo? Todo el mundo siempre decía que cuando eres bendecido se vuelve instintivo cómo usar el poder que has adquirido, pero Noah no sintió nada. Los empleados incluso estaban emocionados mientras esperaban que comenzara la prueba del niño, pero con el paso del tiempo solo quedó la decepción en sus rostros, haciendo que algunos incluso dijeran algunos comentarios malos a pesar de que no era culpa del niño. Después de todo, la fuerza de Noah no superaba ni un poco la fuerza de un adulto normal. Lo consideraron como la primera bendición de un pequeño dios que acababa de aparecer y pronto arrojaron este recuerdo al fondo de sus mentes junto con la decepción de que nada interesante sucedió allí. Algo así era raro que sucediera, pero no tan raro como para que los empleados recordaran a cada persona que recibió la bendición de un nuevo dios. Con el paso del tiempo, las personas que conocían a Noah incluso pensaron que estaba rezando en secreto a un dios de la belleza, ya que a las pocas semanas, su rostro, que antes solo se consideraba un poco por encima del promedio, comenzó a volverse más y más hermoso. Esto a su vez atrajo cierta envidia de las personas que no fueron bendecidas por ningún dios y el desdén de las personas que fueron bendecidas por los dioses más poderosos. Pero después de haber pasado la prueba de la bendición, Noah fue calificado como bendito rango F, el rango más bajo que cualquiera podría recibir. Con esto, las fortalezas que podía invadir estaban limitadas solo a fortalezas de rango F o E hasta que demostró que tenía suficiente fuerza para invadir fortalezas más poderosas y, como sabía, su fuerza no era diferente a la de un adulto normal. Sabía que aunque las recompensas de una mazmorra de rango E fueran varias veces más valiosas, no podía correr el riesgo de morir allí, ya que al igual que las recompensas, los monstruos también eran varias veces más fuertes. Entonces Noah vivió sus primeros años como beato, siempre tratando de aprender las mejores cosas que hacer dentro de una fortaleza para tener una mayor posibilidad de éxito, sin mencionar una mayor posibilidad de supervivencia. Lo que muchos beatos llamaron debilidad o cobardía, Noé lo llamó inteligencia y estrategia. Como no tenía fuerza a su lado, Noah tuvo que usar la inteligencia para poder sobrevivir todos esos años.
la tasa de mortalidad de los beatos en los 3 primeros años fue superior al 50%, incluyendo todos los rankings. Si se analizaba únicamente la tasa de mortalidad del ranking F, la tasa llegaba a una cifra absurda de más del 70% de letalidad. Si bien ser bendecido podría ser un camino fácil hacia la fama y la fortuna, este camino podría convertirse fácilmente en una carretera al infierno, y para Noah, que no tenía fuerza ni poder, era aterrador calcular cuál era la probabilidad de que muriera. En esos primeros años lo era. Entonces, mientras la gente se reía de Noah muchas veces sin siquiera disimular el disgusto que le tenían, a Noah no le importaba, porque sabía que probablemente en la próxima invasión de la fortaleza, la posibilidad de que estas personas no aparecieran más era muy alta. Ahora, 4 años después, Noah ya estaba acostumbrado al procedimiento de ir a una fortaleza. Así que en una esquina solo en el autobús, sus oídos automáticamente ignoraron a los adolescentes ruidosos que siempre aparecían, mientras dejaba a un lado también a los adultos más experimentados, solo disfrutando de la vista desde afuera con el singular hastío de viajar por estos caminos decenas o cientos de personas. Veces podría proporcionar a alguien. Sin embargo, algo diferente había sucedido esta vez. Según las estimaciones de Noah, en algún momento de ese mes recibiría la confirmación de que había completado la tarea de la bendición que recibió de Lucifer, pero a pesar de que habían pasado 3 días desde que cumplió 4 años como beato, no apareció ninguna ventana nueva, ese momento. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Gracias por su apoyo, no olvide agregar la historia a su biblioteca. 3. Capítulo editado por Azurta. Felicitaciones descendiente de Lucifer, lograste completar con vida el período de prueba del sistema y finalmente te calificaste al demostrar tu determinación a Lucifer, el ángel una vez amado, glorioso, hermoso y especialmente poderoso, de Dios. ¿Aceptas absorber el sistema descendente de Lucifer por ti mismo? Al leer el mensaje, Noah finalmente sintió que todos esos años de ser maltratado, de correr por su vida, de ser juzgado y, a veces, incluso de ser golpeado y llamado inútil, valieron la pena. Sabiendo que esta era la única oportunidad de cambiar el destino de alguien inútil a alguien poderoso e importante, Noah respondió sí. Mentalmente. Ok, los análisis ya se han hecho al usuario durante estos últimos años. El resultado es que el usuario tiene una tasa de actitud del 98% más una tasa de sincronización del 95,2%, la tasa de sincronización más alta jamás encontrada entre todos los demás humanos sincronizados. Felicitaciones usuario. Ahora eres el primer y último usuario del sistema descendente de Lucifer. Como recompensa por completar tu primera tarea, recibiste 1 token de habilidad aleatoria. ¿Quieres usar el token de inmediato? En esos 4 años, Noah no solo se preguntaba qué le estaba pasando. No, pasó mucho tiempo libre buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con este sistema. Inició su búsqueda a partir del concepto de bendiciones, luego revisó material de las edades antiguas de la humanidad, incluso antes de la Edad Oscura, donde comenzaron a aparecer bestias y monstruos, buscando todo lo que pudo encontrar sobre este dios llamado Lucifer que lo bendijo. Luego, después de tanta investigación, Noé finalmente elaboró la teoría que encontró más plausible, que por alguna razón Lucifer y el dios cristiano sufrieron algún tipo de pérdida y por lo tanto no pudieron ayudar a la humanidad durante la Edad Media, por lo que las deidades más pequeñas lograron salvarse. Aparecer y ayudar en la forma en que pudieron. Pero ahora, después de varios años, Lucifer de alguna manera logró transmitirle a alguien su bendición en forma de este sistema similar a un videojuego. Pero con tan poca información, Noah no supo si todo esto que intuía era lo que realmente había sucedido, o si en realidad todo era un montaje, una guerra o una enfermedad. Sin ninguna prueba, no podía estar seguro. Sin embargo, según lo que le había dicho la tarea, seguir a Lucifer lo llevaría a la verdad y al camino del poder, por lo que tal vez era solo cuestión de tiempo antes de que supiera lo que realmente sucedió. Esos años que Noah dependía solo de sí mismo y de la información que lograba reunir, terminó por generar en él una manía de querer saber siempre qué pasaba, cómo funcionaban las cosas y encontrar alguna forma de controlarlas. Aunque esto probablemente no era ético, querer controlar todo era una de las cosas que lo mantenía con vida hasta ahora, y ahora que tenía el poder, no tenía voluntad para dejar de lado estos sentimientos. Dejando a un lado los acertijos, Noah dijo mentalmente. Sí, deseo usar la señal de inmediato. Ficha de habilidad aleatoria utilizada, habilidad adquirida, llamas del infierno. Para más información, el usuario puede abrir el propio perfil.
Al leer los mensajes del sistema, Noah sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si la habilidad estuviera en la palma de su mano, como si le hubiera nacido un sexto dedo. Era tan fácil de controlar como los otros 5 dedos de su mano, pero mirándolo, su mano seguía siendo completamente normal. Tuvo que controlarse mucho para no usar ese sexto dedo suyo que apareció después de 4 años luchando sin ninguna fuerza ahora que finalmente había adquirido algo de poder. Los instintos de Noah solo le decían, usa la llamada, pero los mismos 4 años luchando sin ninguna fuerza le enseñaron a ser cauteloso y ocultar siempre su verdadera fuerza para usarla solo contra el enemigo. Incluso si realmente deseaba usar la llama, sabía que ahora no era el momento ni el lugar ideal para ello, ya que los demás beatos podían percibir y notar si había algo extraño en él. Mejor lo dejo para cuando esté dentro de la fortaleza, pensó Noah para sí mismo. Después de tantos años, Noah finalmente entendió lo que se siente cuando la gente siempre habla de controlar su propia bendición. Aunque nunca había controlado las llamas en su vida, Noah instintivamente sabía cómo controlar las llamas del infierno que ahora poseía. Sin embargo, sintió que estas llamas aún eran muy débiles. Al recordar el segundo mensaje que le envió el sistema, Noah decidió probar una hipótesis. Perfil. Elle Flames LV01. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa, habiendo quemado incluso al mismísimo Dios de las llamas, haciéndole rogar a Lucifer que apagara esas llamas antes de que él lo hiciera. Fallecido. Para aumentar el poder de la habilidad llameante del infierno, debes quemar los pecados o los pecadores. Al leer la descripción de la habilidad, los ojos de Noah se agrandaron. Sabía que las bendiciones que los dioses otorgaban a los humanos podían fortalecerse con el tiempo, pero nunca había oído hablar de un medio de mejora tan absurdo. Por lo que descubrió mientras investigaba, la mejora más notable fue la de una beata que, cuando fue bendecida, recibió la bendición curativa. Inicialmente, solo podía curar pequeñas heridas externas, pero con los años usando su propia bendición, orando a la diosa de la vida y entrenándose a sí misma, su bendición se volvió lo suficientemente poderosa como para curar heridas grandes, o incluso hacer que pequeños apéndices como dedos crezcan de nuevo. Por supuesto, su bendición tenía un alto rango. Ahora, la habilidad que adquirió no era más que una llama común, pero de acuerdo con lo que decía la descripción de la habilidad, si Noah continuaba usando esta habilidad y elevaba su nivel quemando pecados y pecadores, la llama podría volverse lo suficientemente poderosa como para quemar la llama. Dios mismo, ¿qué tan absurdo fue eso? Fue una locura hasta el punto de que él, por unos segundos, creyó que la misma bendición era en realidad una bendición de rango A. Tal vez incluso de rango S. Pero ese pensamiento no permaneció más de unos segundos en la mente de Noah. En este tiempo de ser maltratado y de luchar por su propia vida, hay una cosa que aprendió. Que tener esperanza no es diferente a engañarse a sí mismo, sin importar la fuerza que alcance su llama en el futuro. Lo importante para él era cuán fuerte era ahora para no morir sobreestimando su propia habilidad. Sin que él se diera cuenta, su mano comenzó a ejercer tanta fuerza al cerrarla que empezaron a gotear pequeñas gotas de sangre. Esto no se debió a la ira ni a ningún sentimiento negativo. No, si alguien mirara a los ojos de Noah ahora, vería a una persona completamente diferente. A diferencia de antes, Noah siempre tuvo un rostro frío, serio y sin emociones, pero ahora en el fondo era posible encontrar una mirada determinada, una determinación de volverse más fuerte para poder salvarla. Muy bien, todos. Aquí estamos. Las cabinas para dejar sus pertenencias personales están en el lugar habitual. Si es nuevo, solo siga a la persona más experimentada que pueda encontrar, dijo el conductor del autobús de repente en un tono monótono. Voz. Si hubieran sido benditos rango D, seguramente su trato hacia ellos hubiera sido mucho mejor, ya que para el gobierno, los benditos rango F eran solo carne de cañón utilizada para limpiar la basura que otros aventureros pensaban que no valía nada. Es decir, las fortalezas que quedan para las aventuras de rango F casi no arrojaron ganancias, a menudo casi no lo suficiente como para tener dinero al final del mes. Las únicas veces que quedaba un poco de dinero extra era cuando mucha gente moría durante la invasión, así que la mitad de las ganancias de los que morían iban a parar a la familia y la otra mitad iba a los que quedaban vivos al final.
Los benditos de rango D o superior generalmente comenzaban en las fortalezas de rango E, ya que estas fortalezas no eran tan difíciles y al menos traerían una pequeña ganancia a quien las invadiera. Entonces, aquí en las fortalezas de rango F, solo los benditos rango F y E parecían obtener algún cambio para sobrevivir en la ciudad. Noah incluso se preguntó por qué la gente prefería venir a las fortalezas de rango F, sabiendo el peligro y la minúscula ganancia. Pero después de ver lo engañados que estaban estas personas, pensando que podían volverse mucho más fuertes y avanzar en su clasificación para hacerse ricos, entendió cuando estas personas se dieron cuenta de que ya no había forma de mejorar debido a lo limitadas que eran sus bendiciones, ya sería demasiado tarde. Sus cuerpos ya estarían todos marcados con cicatrices y el conocimiento que tenían antes habría sido olvidado hace mucho tiempo, haciendo imposible dejar atrás el estilo de vida bendito. Al bajarse del autobús, Noah vio que los adolescentes seguían a los adultos y soltó una leve carcajada ante la discrepante diferencia de miradas entre quienes nunca experimentaron las dificultades de una fortaleza y quienes vivieron toda su vida arriesgándose en estos infiernos. Pero esta vez Noah se sentía diferente. Esta vez, en lugar del inmenso peso de preocupación que normalmente cargaba sobre su espalda, ahora se sentía ligero. Sintiendo el control de las llamas del infierno que ahora poseía, Noah vio las fortalezas como una hermosa granja de cerdos esperando que comenzara a matar a los gordos cerdos llamados monstruos. PFFT, a pesar de que has sido beato durante tantos años, ¿todavía tienes un iPhone 20? ¿Sabes cuánto tiempo ha estado desactualizado este teléfono? ¿Sigue funcionando para enviar mensajes? Uno de los adolescentes se rió del teléfono de Noah mientras guardaba su iPhone 100 en el armario temporal que se usaba para guardar las pertenencias del beato. Sí, tal vez la vida de un bendito rango F no pague tan bien, el adolescente se rió con desdén. Pensamientos de los creadores Zanye. Gracias por su apoyo, no olvide agregar la historia a su biblioteca. 3. Capítulo editado por Azurta. PFFT, a pesar de que has sido beato durante tantos años, ¿todavía tienes un iPhone 20? ¿Sabes cuánto tiempo ha estado desactualizado este teléfono? ¿Sigue funcionando para enviar mensajes? Uno de los adolescentes se rió del teléfono de Noah mientras guardaba su iPhone 100 en el armario temporal que se usaba para guardar las pertenencias del beato. Sí, tal vez la vida de un bendito rango F no pague tan bien, el adolescente se rió con desdén. Los amigos del adolescente también se rieron, ya que la mayoría de ellos eran de rango E y D y solo estaban allí para tener una primera experiencia, pensando que pasarían fácilmente a través de la fortaleza de rango E. Déjalo, Harry, no malgastes tus palabras con el pobre rank F, dijo una chica de manera coqueta mientras frotaba sus senos contra el brazo del adolescente llamado Harry. Tienes razón, vámonos, dijo Harry mientras se iba antes de volverse hacia Noah, mirándolo con una mirada seria. Simplemente no nos retrases, oh. No terminó la oración, pero Noah sintió que la temperatura se enfriaba un poco a su alrededor. En ese momento, Noah estaba haciendo un gran esfuerzo por no reírse de este chico Harry. Ya lo había pasado innumerables veces, por lo que no sentía ninguna presión, y menos ahora. Al ver que Harry tenía un poder de hielo, Noah no pudo evitar sentir la necesidad de experimentar cuán fuerte sería su llama contra el hielo de un bendito rango de... Lo que Harry no se dio cuenta es que, además de Noah, los otros adultos también eran en su mayoría de rango F y E. La única excepción era un hombre gordo que tenía una cicatriz que cruzaba uno de sus ojos, siendo de rango D. Él era uno de los casos donde alguien le disparó a una hormiga y terminó golpeando todo el hormiguero. A estos adultos ya no les gustaba tener que arriesgarse en las fortalezas durante tantos años y, sin embargo, ser ridiculizados por un montón de niños que ni siquiera habían terminado de mamar del pecho de sus madres les dejaba un sabor amargo en la boca a los adultos. Algunos incluso mostraron una sonrisa sombría en sus rostros, anhelando ingresar a la fortaleza. Noah lo sabía muy bien, pero no podía importarle menos lo que les pasaría a estos niños mimados dentro de la fortaleza. Su objetivo hoy era hacer todo lo posible para fortalecerse y no tener que volver a una fortaleza de rango F. Entonces, después de guardar sus pertenencias, Noé, junto con los benditos, se dirigieron al frente del portal donde estaba parado un agente del gobierno con una tablilla en la mano. Genial, solo una persona no vino. Probablemente murió y se dijo el agente mientras contaba a todos los que ingresaban al portal. Uno a uno miró los rostros de los beatos y marcó en la tablilla quiénes entrarían. Después de que todos guardaron sus pertenencias en el armario que les fue asignado, el agente habló.
Genial, serán un equipo de 15 personas. La organización del equipo la decidirán ustedes mismos, no tengo nada que ver con eso. Como ustedes ya he firmado la declaración jurada de que nosotros, el gobierno, no tenemos ninguna participación en el posible caso de su muerte, le deseo suerte. La recompensa por completar la fortaleza obviamente se entregará al finalizar. El portal ya está abierto, por lo que puedes entrar tan pronto como quieras. Cuando el agente terminó de hablar, el adolescente llamado Harry ya comenzó a caminar hacia el portal, ignorando por completo la existencia de los demás. Al parecer esto ya era algo normal, ya que justo después de dar el primer paso, los otros 6 adolescentes lo siguieron entrando también al portal, ignorando a los adultos y a Noah. Los adultos, por otro lado, comenzaron a intercambiar información y decidir tácticas. Al final, el hombre con la cicatriz, el bendito rango D, estaba decidido a ser el líder del grupo. Cuando casi todo estaba decidido, miró a Noah y comentó: ¿qué te parece? Algunos adultos lo miraron sorprendidos, sabiendo lo débil que era Noah, mientras que otros lo miraron aprobando la decisión que tomó al pedirle su opinión. Noah sabía lo que quería decir, ya que esta no era la primera vez que los dos iban juntos a una fortaleza. Mientras que muchos pensaban que Noah solo le tenía miedo a los monstruos y no tenía el coraje de hacer nada, otros con una visión más perspicaz se dieron cuenta innumerables veces de que Noah nunca estuvo atrapado en una trampa y varias veces le había dado información valiosa durante la invasión. Es decir, sabía mucho más sobre las fortalezas que invadió que la mayoría de la gente normal. Obviamente, el hombre con la cicatriz era el segundo tipo de persona. Mirándolo con calma, Noah respondió: esta, como muchos saben, es la fortaleza del rey de las ratas. Dentro de ese portal hay prácticamente un enorme laberinto con la apariencia de una cloaca, con ratas del tamaño de motocicletas viviendo dentro. La mayoría probablemente, los retardados, los adolescentes terminarán caminando sin rumbo dentro. Como el sentido del olfato de las ratas es muy agudo dentro de la alcantarilla, prácticamente hemos ganado una cantidad increíble de 7 señuelos para usar. Honestamente, para mí, podemos usar esas 7 para atraer la mayor cantidad de ratas posible y acabar con su número poco a poco, ya que si vamos a luchar contra el rey rata con muchas ratas aún vivas, cuando entre en modo frenético seremos asesinados. Muchos de los que nunca habían oído hablar a Noah levantaron una ceja con asombro. Realmente, lo que dijo tenía sentido. Algunos habían propuesto la idea de ir directamente al jefe de la fortaleza, pero al recordar que este jefe tenía un modo frenético, solo pudieron abandonar la idea después de escuchar lo que dijo Noah. Asintiendo, el hombre de la cicatriz confirmó que el plan de Noah era lo mejor para el grupo y así entraron también al portal. Al atravesar el portal, un terrible olor a heces y cosas podridas inundó la nariz de Noah. Si fuera la primera vez que sintió esto, es posible que Noah se sintiera enfermo, pero después de haber pasado por esta fortaleza al menos 3 veces en los últimos 4 años, el olor ya no lo afectó. Desafortunadamente, esto no significaba que no afectara a otros. Mirando al suelo, era posible ver un rastro de vómito, muy probablemente dejado por esos adolescentes que entraron antes que ellos y no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, esto hizo que el trabajo del grupo de rastrear los 7 señuelos para caminar fuera mucho más fácil. Mientras Noah observaba los alrededores en busca de algo diferente, las personas de su grupo comenzaron a sacar las armas que traían. Desafortunadamente, ningún tipo de arma de fuego funcionó después de cruzar la puerta. Si bien podría haber sido demasiado fácil lidiar con las fortalezas de bajo rango si pudieran usar armas, cuando uno entró en las fortalezas de alto rango, los monstruos eran lo suficientemente fuertes como para resistir las armas de fuego de los humanos. Esto se probó en fortalezas abandonadas, ya que si nadie invade una fortaleza después de un tiempo, los monstruos del interior comienzan a salir por la puerta y atacan todo lo que ven adelante. Una vez, una fortaleza de rango C fue responsable de la destrucción de una aldea entera ya que no había benditos lo suficientemente poderosos allí. A partir de entonces, el gobierno tuvo que adoptar medidas para que al menos los benditos de rango F y E cuidaran las fortalezas de rango bajo, distribuyendo así correctamente el personal y no desperdiciando mano de obra. Cuando todos habían equipado sus armas cuerpo a cuerpo, Noah finalmente se dio cuenta de algo extraño: el ruido. Mierda, la fortaleza no está haciendo ruido. Noah habló rápidamente mientras miraba al hombre con la cicatriz. ¿Y qué si no está haciendo ruido?, preguntó un hombre gordo en tono presuntuoso.
Fue él quien le propuso ir directo a matar al rey de las ratas, pero Noah refutó la idea que le dio y lo dejó con un humor amargo. Noah lo miró con una mirada decepcionada y negó con la cabeza. Sabía que el hombre gordo era un beato de rango E de mediana edad que nunca logró alcanzar la fuerza del rango E, y se vio obligado a invadir siempre las fortalezas de rango F porque era demasiado débil para avanzar de rango. Incluso el hombre, que tenía más de 30 años, nunca se molestó en aprender o estudiar las fortalezas que invadió. De ahí vino la desilusión que tuvo Noé por el hombre que solo dependía de tener una bendición más fuerte para sobrevivir hasta el día de hoy. ¿Eres tonto?, preguntó el hombre de la cicatriz mientras miraba al gordo. La característica más llamativa de la fortaleza del rey de las ratas es el viento que corre aquí a una velocidad tan alta que parece estar silbando. ¿Puedes escuchar algún silbido por casualidad? Al escuchar la pregunta del hombre de la cicatriz, el gordo finalmente notó su propia locura y se dio cuenta de que el silbido que siempre escuchaba por aquí no estaba presente esta vez. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó con un poco de miedo. Noah quería una oportunidad para alejarse del grupo sin despertar sospechas y poner a prueba la bendición que recibió de Lucifer, y ahora la oportunidad había caído justo en su regazo. Algo debe estar mal. Voy a dar un paseo por la fortaleza para buscarlo. Ustedes estén atentos a los 7 cebos. No mueras innecesariamente, dijo el hombre de la cicatriz. Echando un último vistazo a Noah, él y las otras aventuras persiguieron el rastro de vómito. Después de ir varias veces a fortalezas con Noah, sabía que este chico no moriría aquí incluso si sucedía algo anormal. Sin embargo, nadie sabía que algo que realmente podría matar a cualquiera realmente estaba sucediendo dentro de esa fortaleza. Pensamientos de los creadores Zamye. Hey chicos, ahora la novela se puede votar con piedras de poder. ¿Gusta? Agregar a la biblioteca. Capítulo editado por Azurta. Al ver que todos seguían el túnel de alcantarillado del medio, Noah entró en un túnel a la izquierda y avanzó en silencio sin hacer ruido. Decir que no estaba nervioso sería una mentira. Sucedió en numerosas ocasiones que alguien lo expulsó del grupo dentro de la fortaleza debido a lo débil que era, pero esta fue la primera vez que se fue por su propia voluntad. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir solo eran mucho menores que si estuviera en un grupo, pero no podía arriesgarse a revelar algo que no debería tener a otras personas. Primero necesitaría probar su propia habilidad, ver si había alguna peculiaridad que pudiera ser dañina para él, y así, solo después de estar seguro de que era seguro y que no tendría ninguna repercusión para él en el futuro, podría mostrar a otras personas la bendición que recibió. Mientras caminaba, Noah abrió su mano y comenzó a mover su sexto dedo para que una pequeña llama apareciera en su mano. Mirándolo, la llama no era diferente de una llama normal. Amarillo y rojo. Noah no vio nada inusual en la llama hasta que recordó lo que decía la descripción de la habilidad. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convertiría en la llama más poderosa, es decir, necesitaría purificar criaturas o personas para que la llama se volviera más fuerte. Mientras jugaba con el control de llamas probando algunas cosas que podía hacer, el túnel de aguas residuales mortalmente silencioso, de la nada, comenzó a hacer ruido. Con los sentidos agudizados que había entrenado y desarrollado con el tiempo, Noah descubrió que el ruido procedía de una rata que nadaba en el agua, probablemente persiguiéndolo. Estos monstruos tenían sentidos muy altos en comparación con los humanos o animales normales en la Tierra. Incluso a decenas o cientos de metros de distancia, los monstruos aún podían oler el sudor humano, y esa rata no era diferente. Preparándose mentalmente, Noah tomó el cuchillo militar de combate que siempre llevaba consigo y se fue a la batalla. Solo uno de los dos saldría con vida después de esta confrontación, y con la nueva bendición que recibió, Noah sintió que iba a ser él. Ya había extinguido la llama del infierno hace mucho tiempo, y tenía la intención de dejarla extinguida para no dar pistas a su enemigo sobre qué activo usaría durante la batalla. En algún momento, un par de ojos negros salieron ligeramente del agua y comenzaron a observar a Noah con cautela. Así como la rata miraba a Noah, Noah lo miraba, tratando de predecir lo que haría la rata. Esta rata me está mirando, algo anda mal. Por lo general, estos monstruos simplemente atacan sin pensar en las consecuencias, simplemente siguiendo sus instintos, pero esa rata no. Me está observando intencionalmente y analizando a su oponente. ¿Qué está pasando aquí? Noah pensó en su situación actual en la fortaleza.
Unos segundos después, el monstruo irregular saltó del agua hacia Noah con los dientes abiertos mientras dejaba escapar un fuerte grito agudo. Sabiendo que la rata iba a dejar que gritara para tratar de intimidarlo, Noah simplemente lo ignoró y reaccionó más rápido de lo que esperaba la rata apuntando el cuchillo en su dirección. En una fracción de segundo, el monstruo que ya estaba en medio de un salto se dio cuenta de que saltar no fue la decisión más inteligente que pudo haber tomado. Dado que el tamaño de la rata era casi tan grande como una motocicleta, no fue difícil para Noah apuñalarla. Sin embargo, al ser mayor el tamaño del animal, su resistencia también era proporcionalmente mayor. El cuchillo penetró solo 4 centímetros en la costilla de la rata antes de detenerse. Noah rápidamente sacó el cuchillo de la herida, causando que la sangre se derramara más intensamente y dañando más los órganos de la rata que dejar el cuchillo allí. Se alejó de la rata de nuevo. La rata, al sentir un intenso dolor en las costillas, sintió que su ira aumentaba exponencialmente y se lanzó nuevamente hacia Noah. Aprendiendo de su error, esta vez la rata no saltó sino que corrió por el suelo detrás de Noah, causando que el corte del cuchillo siguiera creciendo y derramando más sangre. Visiblemente, la rata estaba más agitada, pero Noah sabía que no permanecería así por mucho tiempo. Mientras la rata corría hacia él, Noah abrió la palma de su mano izquierda y señaló hacia la rata cuando una gran ráfaga de fuego salió de su mano y envolvió al roedor gigante. Sintiendo el peligro del fuego, la rata trató de correr de regreso a las aguas residuales, pero en el momento en que le dio la espalda a Noah para intentar correr, Noah aprovechó la oportunidad para clavar el cuchillo en la cabeza del monstruo, acabando así con la vida de la criatura. Una pequeña ventana negra con palabras escritas en llamas rojas apareció, flotando frente a Noah rápidamente antes de desaparecer nuevamente. Esta vez, Noah sabía que las palabras en la ventana en realidad estaban escritas con las llamas del infierno, y cuando trató de comparar la calidad de su llama con la llama de la ventana, Noah no pudo evitar suspirar decepcionado al darse cuenta del largo camino que tenía por delante. Tendría que esperar un tiempo para que sus llamas se volvieran tan agresivas e intimidantes como las llamas en la ventana. Cuando Noah usó una gran ráfaga de fuego en la rata, sintió que gran parte de su energía estaba siendo drenada por un mal uso de la energía. Mi control sobre la energía es terrible, ya sea en lo que puedo hacer con la llama o en la cantidad de energía que gasto en movimientos tan simples. Con el tiempo tendré que entrenar esto. Pensó Noé. Mirando la rata muerta en el suelo, Noah miró su mano izquierda y decidió probar su teoría. Con la mano abierta, Noah trató de controlar más estrictamente la llama para no desperdiciar tanta energía, pero cuando le prestó más atención, se dio cuenta de que antes era como si hubiera bajado el engranaje de la bicicleta y estuviera pedaleando lo más rápido posible para subir una pendiente, cuando solo podía aumentar la marcha para no tener que pedalear tan rápido y así ahorrar más energía. Por supuesto, su control había mejorado poco a partir de esta deducción. Esto era algo que necesitaría varias pruebas y tiempo para mejorar y no gastar tanta energía en cosas innecesarias. Tratando de desperdiciar la menor cantidad de energía posible con el fuego que creó, Noah apuntó con la mano a la rata y ordenó que la llama fuera hacia el cadáver. Como una hoguera, la rata monstruosa fue quemada hasta que solo quedaron las cenizas. Mientras la rata ardía, Noah sintió como si su hambre se apagara lentamente. No era literalmente hambre, pero era más como si al quemar a la rata, su llama se estuviera alimentando, obteniendo nutrientes y volviéndose más poderosa. Cuando la rata se quemó por completo, Noah abrió la palma de su mano e invocó una pequeña llama. Increíblemente, podía sentir que la llama realmente se había vuelto más fuerte, obviamente solo un poco más fuerte que antes, pero realmente era más fuerte. Si seguía matando monstruos, era solo cuestión de tiempo antes de que su fuerza pasara del rango F al rango E. Al recordar el mensaje, Noah abrió su perfil. Estado. Nivel 01, 1 centésimo de experiencia. Elle Flames LV01, exp un centésimo. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la más poderosa llama, incluso habiendo quemado al propio dios de la llama, haciéndolo rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar pecados o pecadores. Por matar a la rata obtuve 1 exp para mi nivel y por quemar la rata obtuve 1 exp en mi habilidad.
Interesante, así que si quemo 99 ratas más, mi habilidad subirá al nivel 2 y se volverá más fuerte. ¿Cuánto más fuerte se volverá? Tal vez solo alguna nueva funcionalidad de la habilidad. Porque por ahora, lo único que parece que puedo hacer es controlar la llama como un lanzallamas, regulando solo la intensidad, pero con un mal control. Escribiendo palabras como la ventana del sistema es literalmente imposible para mí hoy. Noah comenzó a reflexionar sobre su propia habilidad y lo que podría hacer con ella en el futuro. Sorprendido y emocionado por las infinitas posibilidades, a Noah le costó controlarse para no correr a través de las aguas residuales quemando todas las ratas que veía, pero sabía que si lo hacía, eventualmente su energía terminaría y las ratas simplemente lo devorarían. La paciencia es una virtud. La paciencia me ha mantenido con vida hasta ahora y no será hora que la abandonaré, se dijo Noah y se alejó con calma en busca de otra rata. Pensamientos de los creadores Zamye. Hola chicos, gracias por su apoyo. Por favor, revisa la historia con lo que piensas sobre ella. D. ¿Gusta? Agregar a la biblioteca. Capítulo editado por Azurta. Mientras Noé realizaba varias pruebas y experimentos con su nueva bendición en un lado de la cloaca, los otros beatos caminaban en dos grupos separados por el otro lado de la cloaca. Los adolescentes, cada uno con su propia arma, caminaron en una formación claramente incómoda que vieron en internet mientras todos mantenían una cara tranquila mientras caminaban. En su grupo tenían 7 beatos. Había 5 benditos rango E y 2 benditos rango D. El rango D era Harry y Wendy, la chica que quería hablar con Noah porque era guapo, pero se rindió después de descubrir lo débil que era. Harry, siendo un mago de hielo, estaba en la parte trasera de la formación junto con Wendy, quien era una clériga. En el grupo también había 2 personas que usaban un arco y 4 que pelearían cuerpo a cuerpo. Entre ellos estaba Amy, quien le había dicho a Wendy lo débil que era Noah. El grupo deambuló por la alcantarilla durante unos minutos y no apareció ningún monstruo. Y como eran jóvenes, la impaciencia pronto los golpeó, haciéndolos bajar la guardia y hablar entre ellos. ¿Dónde están los monstruos? Amy preguntó un poco nerviosa mientras sostenía la espada en su mano. No lo sé. Solo porque quería matar a algunos de ellos, decidieron esconderse, dijo un niño que sostenía un gran escudo. Probablemente se asustaron cuando sintieron nuestra fuerza, especialmente la fuerza de Harry, dijo la chica que halagó a Harry antes de entrar al portal. Llevaba un arco en una mano. Son solo monstruos de rango F, ¿realmente pensaste que tendrían el coraje de aparecer frente a nosotros? ¿Por qué no vamos directamente a la habitación del rey de las ratas y lo matamos de inmediato? No puedo soportar el olor ya no. Dijo Harry, poco antes de contenerse de vomitar por 5ª vez. ¿No es demasiado peligroso? ¿Alguien investigó al rey de las ratas? Preguntó Wendy, un poco preocupada. ¿Por qué investigar? Esto es solo una fortaleza de rango F. Solo tenemos que ir a la habitación del rey y matarlo pronto, dijo un niño que llevaba un hacha grande. Entonces, antes de que Amy pudiera terminar la oración, 3 ratas se asomaron por encima de la superficie del agua, observando a los 7 adolescentes. Al ver que las 3 ratas eran del tamaño de una motocicleta, algunos de los adolescentes finalmente sintieron miedo. Mirando un par de ojos del tamaño de 2 pelotas de tenis, Wendy tragó saliva, imaginando el tamaño de las bocas de estos monstruos. Al ver que los humanos comenzaban a asustarse, las ratas aprovecharon la oportunidad y se lanzaron hacia su presa. A pesar de que fueron superados en número, las ratas tenían una coordinación mucho mejor entre sí, lo que gradualmente provocó que las heridas que infligieron a los adolescentes aumentaran constantemente. En algún momento durante la batalla, una de las ratas mordió el tobillo de un niño que portaba 2 espadas, y sintiendo el dolor extraordinario en su propia pierna, instintivamente el niño soltó sus propias armas y usó su bendición al máximo, permitiéndole él para volverse mucho más rápido y más ágil de lo que era antes. Desafortunadamente, la rata ya había hundido sus dientes en la pierna del niño y nada de lo que intentó hacer el niño pudo hacer que soltara esa pierna. Los enormes dientes del roedor desgarraron gradualmente la carne del niño más y más, manchándola completamente con sangre. Harry, sintiendo que su corazón se aceleraba, también usó su propia bendición al máximo y arrojó un enorme bloque de hielo hacia la rata que había agarrado la pierna del niño.
Pero eso solo empeoró la situación, ya que del golpe, la rata, aún con la boca clavada en el niño, fue arrojada al río de aguas residuales, llevándose consigo al niño y dejando un rastro sangriento de restos carnosos que se desprendieron de la boca. Pierna del chico. Mientras tanto, los gritos de desesperación del niño resonaban a través del túnel. Por unos instantes se pudo escuchar al chico debatiéndose y pidiendo ayuda en el agua, pero luego de unos segundos, solo el silencio invadió el área. En ese momento, todos los adolescentes del grupo sabían que se habían equivocado cuando llegaron solos. Pensaron que podían matar a los monstruos como quisieran porque fueron bendecidos con bendiciones de rango E y D, pero la vida les mostró que la única certeza que alguien puede tener es que algún día morirá. De lo contrario, todo es incierto. Habiendo perdido a un compañero, los otros 6 adolescentes se desesperaron y comenzaron a usar sus habilidades de bendición sin parar en las 2 ratas restantes hasta que las ratas ya no pudieron sostenerse y murieron. Sentados en un rincón de la cloaca, a los adolescentes ya ni siquiera les importaba el desagradable olor del lugar. Lo único que querían ahora era un lugar cómodo para descansar, una buena cama para dormir y nunca volver a este lugar. Pero sabían que ya no podían salir sin un motivo después de haber entrado en la fortaleza, ya que firmaron un contrato con el gobierno antes de entrar en el que decían que solo saldrían si la finalización era imposible o si habían completado con éxito la invasión de la fortaleza. Roy, y no puedo creer que nunca más volveré a ver a Roy, y Amy suspiró, mientras detenía las lágrimas al recordar al niño que había sido secuestrado por la rata. Bueno, mi papá me advirtió que tuviera cuidado y me preparara para las pérdidas, simplemente no pensé que sucedería pronto, dijo el chico escudo. Mientras descansaban y lloraban, Wendy usó su propia bendición para curar las heridas que todos recibieron durante esa batalla mientras lloraba y se culpaba por no poder hacer nada para salvar a Roy. En algún momento, una frase que Amy le dijo en el autobús vino a la mente de Wendy. Siempre se las arregla para escapar con vida con 1 o 2 miembros del equipo de invasión. Al recordar a Noah, Wendy miró a su alrededor en busca del beato que siempre salía con vida junto con alguien más, pero no lo vio por ninguna parte. Sabía que para que alguien permaneciera con vida durante tanto tiempo en las fortalezas, a menudo esa persona sería la única sobreviviente del equipo en una invasión. Pero Noah siempre salía vivo con más de una persona, así que si se quedaba con él, probablemente podría seguir con vida aquí. Pero ahora era demasiado tarde. Incluso mirando a su alrededor, no encontró nada de él. Si hubiera ido a hablar con él, podría haberme dicho algunas formas de sobrevivir aquí. Ahora, ni siquiera sé si podré salir con vida por mí mismo, y mucho menos con alguien más conmigo. Wendy pensó para sí misma mientras miraba a Amy con una mirada enojada, mientras que Amy no tenía idea de por qué Wendy estaría enojada con ella. Hace unos momentos, los adultos alcanzaron a los adolescentes pero siguieron la estrategia que Noah les había sugerido y con la que su líder estuvo de acuerdo. Quedarse callados mientras observaban la feroz batalla que tenían los adolescentes. Incluso cuando vieron morir al niño, no se movieron ni un centímetro. Habiendo visto morir a tantas personas a lo largo de los años como Beato, endureció sus corazones hasta el punto de que no les importaba ver a algunos niños arrogantes teniendo alguna dificultad. Muchos estaban felices y aprobaron la idea de Noah de dejar que los adolescentes fueran el cebo para ellos, ya que ahora los adolescentes habían dejado de ser arrogantes, además de deshacerse de 2 monstruos en la mazmorra por su cuenta mientras los mayores observaban sin lesionarse. Al ver que los niños ahora anteriores se habían vuelto mucho más humildes que cuando llegaron, el hombre de la cicatriz tomó la decisión de unir a los 2 grupos para que tuvieran más probabilidades de matar al rey de las ratas, ya que si luchaba solo con el grupo de 8 personas que tenía, sería una batalla muy difícil. Había notado algo extraño esta vez en las ratas, pero aún no remediaba del todo qué era. Sin embargo, cuando su grupo se acercó, el hombre con la cicatriz notó que mientras los otros niños estaban felices de verlos venir, su líder se enojó y se levantó del suelo mientras gritaba: ¿Por qué no viniste a ayudarnos? Al escuchar la pregunta de Harry, el hombre con la cicatriz levantó una ceja y respondió: ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Al escuchar la pregunta del hombre, Harry se quedó sin palabras. Después de todo, no tenían la obligación de ayudarlos, pero también se sintió mal cuando recordó a Roy. Vinimos aquí juntos, así que tuviste que ayudarnos. Al ver que el chico ya estaba ignorando la razón solo para culpar a alguien, el hombre que no estaba obligado a aguantarlo caminó hacia Harry hasta que su mano agarró la garganta del chico y lo levantó del suelo. ¿Con quién crees que estás hablando, chico? Si te sientes mal por la muerte de tu amiguito, ¿quieres que te envíe al infierno con él?
Vinimos aquí para invitarte a unirte a nosotros para que tengamos una mejor oportunidad de sobrevivir aquí dentro y matar al rey de las ratas. Como ya tenemos 13 personas, no te extrañaremos si ocurriera un accidente. ¿Me entiendes? Preguntó el hombre, mientras apretaba con más fuerza la garganta del chico. Mirando al hombre que lo sostenía del suelo por la garganta, Harry finalmente sintió el miedo a la muerte por segunda vez desde que entró a la fortaleza. Miró a los ojos de ese hombre y supo que si hacía algo malo, ese hombre lo mataría allí mismo. Temiendo por su vida, Harry asintió desesperadamente y le rogó al hombre que lo soltara de la garganta. Al caer al suelo, Harry se sintió completamente humillado mientras respiraba con dificultad el aire apestoso de las aguas residuales. Dentro de su corazón, Harry prometió vengarse de todos los que lo estaban obligando a pasar por esto. Pensamientos de los creadores Zamye. Hola chicos, gracias por su apoyo. Por favor, revisa la historia con lo que piensas sobre ella. D. ¿Gusta? Agregar a la biblioteca. Capítulo editado por Azurta. Mientras ocurría ese drama, Noah ya había matado algunas ratas y se había sometido a varias pruebas usando su propia bendición. Decir que estaba feliz y satisfecho sería quedarse corto. Después de matar a la quinta rata, su llama comenzó a calentarse un poco, causando un poco más de daño al quemar a los monstruos y, por supuesto, siendo un arma más letal para Noah. Desafortunadamente solo podía luchar contra las ratas una por una, ya que sabía que si se encontraba con más de una rata con su fuerza actual, la muerte sería la única compañera que tendría por la eternidad. Entonces, usando su audición y la sensibilidad mejorada que desarrolló a lo largo de los años, Noah pudo diferenciar grupos de ratas aisladas, lo que hizo que moverse y cazar a través de las alcantarillas fuera mucho más fácil. Sintiendo que ya había cazado demasiado y había experimentado lo suficiente de su propia habilidad, Noah regresó al punto de partida y siguió el túnel por el que todos los demás habían entrado. Después de casi una hora de caminar, Noah vio al grupo descansando en un rincón mientras una adolescente curaba al hombre gordito con el que Noah había discutido antes de entrar al portal. Cuando Wendy vio acercarse a Noah, sus ojos se iluminaron y tuvo que contenerse para no correr hacia él. Ahora, por fin, se había quitado un peso de su corazón a medida que aumentaban las posibilidades de supervivencia. ¿Descubriste algo, chico? Preguntó el hombre con cicatrices mientras fumaba un cigarrillo y esperaba a que las otras personas descansaran. Noah miró al grupo antes de responder y no pudo evitar levantar una ceja cuando notó que solo uno de los adolescentes había muerto. Pensó que al menos 2 morirían en su primera batalla. Bueno, parece que la suerte estuvo de su lado, pensó. Mirando al hombre con cicatrices, Noah perdió su mirada desinteresada e hizo una mueca seria. Descubrí algo, y lo que encontré no fue nada agradable. Al escuchar lo que dijo, la gente no pudo evitar preocuparse. Incluso aquellos que no entendían muy bien esta fortaleza ya sabían que no era normal. Por alguna razón, era mucho más difícil matar a los monstruos en comparación con una fortaleza normal. ¿Qué pasa, además de que los monstruos son más inteligentes? Preguntó el hombre con cicatrices, todavía fumando su cigarrillo. ¿Entonces también se dio cuenta de que los monstruos son más inteligentes? Bueno, era de esperar y pensó Noah, solo un poco sorprendido de que el hombre también notara la inteligencia de los monstruos ya que era algo muy sutil. Además de que su inteligencia está un poco más desarrollada, aparentemente también desarrollaron un método para comunicarse. Creo que tiene algo que ver con el rey de las ratas, ya que su habilidad en el modo berserk está relacionada con eso. Al escuchar lo que dijo Noah, el hombre con cicatrices estuvo de acuerdo. Tenía una teoría similar, pero necesitaba pruebas para confirmarla. Sin embargo, sabía que había algo más. También descubriste algo más, ¿verdad, chico? Sí, respondió Noah antes de dejar escapar un suspiro. Cuando regresé al portal por el que vinimos, ya no estaba. Creo que ya sabes lo que eso significa. Mierda, el hombre con la cicatriz maldijo mientras arrojaba su cigarrillo con frustración. Aparentemente, solo ellos dos sabían de qué estaban hablando, por lo que las otras 12 personas se miraron entre sí, buscando respuestas entre Noah y el hombre. Si incluso cuando Harry cabreó al hombre no perdió los estribos de esa manera, algo realmente serio estaba pasando esta vez. ¿Lo que está sucediendo? Wendy preguntó en voz baja, muy tímida. Mirándola, el hombre dejó escapar un largo suspiro antes de responder al grupo.
Hace 3 años, apareció una historia en el periódico de un grupo que ingresó a una fortaleza de rango F y los monstruos dentro de esa fortaleza eran mucho más inteligentes que los monstruos normales. Después de que 5 personas del grupo murieran, el grupo decidió regresar a la portal y declarar la misión como un fracaso, pero por alguna razón, el portal ya no estaba abierto. En ese momento, el grupo se desesperó por un tiempo, hasta que el padre de uno de los chicos que había ido a acompañar a su hijo a su primer baluarte tomó el liderazgo del grupo y los llevó a la sala del fuerte del jefe. Desafortunadamente, lo que encontraron allí fue un jefe que era varias veces más fuerte de lo normal, lo que provocó que el grupo de 10 personas se redujera a solo uno. El único sobreviviente de la llamada superfortaleza. ¿Y cómo sabes todo eso tan bien? Amy preguntó con las manos temblando de preocupación, ya averiguando qué les pasó. Es porque fue en esa incursión a la fortaleza que perdí a mi hijo, frente a mis ojos, dijo enojado el hombre con cicatrices mientras apretaba su muñeca con la otra mano. Afortunadamente, la fortaleza en la que estamos es una fortaleza de menor grado en comparación con la fortaleza la última vez que sucedió algo así. Así que probablemente el jefe de esta fortaleza no sea tan poderoso como lo fue esa vez, dijo Noah mientras abría una botella de agua que trajo. Al escuchar las palabras de Noah, el grupo se calmó un poco. Algunos todavía estaban conmocionados y desesperados, como el hombre gordito que Wendy estaba tratando ahora, pero en general, el grupo entendió que la única forma de salir de esta superfortaleza era matar al rey rata. La desunión restante que tenían cuando los grupos se unieron ahora desapareció, principalmente debido al hecho de que Harry sintió un miedo aún mayor a la muerte y decidió guardar silencio y dejar de incitar el odio y la desunión entre el grupo. Tras unos minutos de descanso, el grupo se recuperó y decidió seguir adelante. El hombre con la cicatriz siguió siendo el líder de todo el grupo mientras que Noah actuó como explorador, ya que tenía los sentidos mejor entrenados del grupo, lo que lo hacía menos peligroso para todos. Durante la procesión, el grupo se encontró con varios grupos de ratas que fueron eliminados fácilmente, ya que incluso cuando se acercó un grupo de 5, ya que estaban en un equipo coordinado de 14 personas, lidiar con estos monstruos fue bastante simple. En el camino, el grupo comenzó a confiar más el uno en el otro, ya que todos conservaron energía para la lucha contra el jefe. A diferencia de la otra superfortaleza en la que había participado el hombre con cicatrices, tenían más personas en el equipo además de ser una fortaleza más débil también. Esta fortaleza definitivamente sería más fácil. En el camino, Noah descubrió que no ganó puntos de experiencia con la muerte de todas las ratas que mataron en un grupo, muy probablemente porque el monstruo dio tan poca experiencia que la experiencia se diluyó tanto en la parte de cada participante en la batalla que lo que le quedaba era esencialmente nada. Por lo tanto, a pesar de que mataron a más de 20 ratas, la cantidad de exp que ganó no fue más de 3 puntos. Sin embargo, como sabía que durante la lucha contra el rey de las ratas tendría que usar las llamas del infierno para que no muriera y pudieran matar al jefe pronto, Noah tuvo una idea para fortalecerse en su camino ya que él no sería capaz de ganar exp de la muerte de las ratas. En lugar de dejar estos cadáveres aquí, creo que es mejor deshacerse de ellos, dijo Noah mientras fingía estar considerando una alternativa. ¿Qué sabes, rango F? Cállate y sigue siendo un explorador, ya que al menos mientras haces eso no necesitas una bendición, eres al menos un poco útil, en cambio. Dijo Harry, quien aparentemente necesitaba descargar su miedo e ira con alguien y descubrió que no era un buen objetivo. Desafortunadamente para él, su objetivo no era tan inofensivo como imaginaba. ¿Oh no, soy un inútil? Entonces, ¿qué tal si le muestras al grupo lo útil que fuiste en esta invasión? Noah preguntó con una voz sarcástica y una ceja levantada. Y yo, al menos mi bendición ralentizó a esa rata por el frío. Harry pensó en la primera excusa que le vino a la mente. A diferencia de ti, que no tiene bendición. ¿Y estás ignorando deliberadamente todas las rocas de hielo que te perdiste? Si al menos las hubieras golpeado correctamente con una roca de hielo, esas ratas habrían muerto mucho más rápido, o al menos podrías haber ahorrado tu energía para el Super Boss, como todos. Otra cosa. Pero no, querías mostrar cuán espectacular es tu bendición que no puede alcanzar objetivos solitarios. Noah respondió con una mirada como si estuviera regañando a un niño. Harry notó esto y estaba tan enojado que invocó una roca de hielo y se la arrojó a Noah. En ese momento, la gente del grupo se dio cuenta de que esta discusión había ido demasiado lejos, pero no podían hacer nada más para evitar esta pelea, ya que la roca de hielo ya había sido arrojada.
Pero para gran sorpresa de todos, Noah no estaba en absoluto preocupado. Nota importante del autor. Hola chicos, muchas gracias por leer mi historia, su comentario en el capítulo y las reseñas que le dan a la historia me motivan mucho a escribir, y ganan experiencia en el sitio al hacer esto, así que por favor comenta la historia y revisa lo que estás pensando. Pensamientos de los creadores Zanje. Agrégalo a tu biblioteca para seguir leyendo la historia. Capítulo editado por Azurta. Mientras miraba el pequeño trozo de hielo que venía hacia él, Noah simplemente levantó su mano izquierda y una fina corriente de llamas fue lanzada hacia la piedra, derritiéndola de nuevo en forma líquida. Tú tienes una bendición. ¿Y por qué tu bendición es más poderosa que la mía? En ese momento Harry se dio cuenta de que la había jodido, ya había perdido la moral cuando mató indirectamente a su propio amigo. Ahora que había demostrado que era más débil que el más débil del grupo, comenzó a caer en la desesperación. No hacía falta comentar lo sorprendidos que estaban todos al descubrir que Noah en realidad tenía una bendición, especialmente los adultos, ya que algunos ya habían participado en más de una invasión de fortalezas con Noah y nunca lo habían visto usar la bendición ni una sola vez. Por supuesto, algunos todavía eran escépticos con Noah, pensando que era débil y que esta bendición era tan débil como él, probablemente la razón por la que nunca la usó antes. Noah, por supuesto, ni siquiera se molestó en explicar que su bendición no era débil y que tenía el potencial de convertirse en la bendición más fuerte de todas. La mejor carta en la manga que un mago puede tener es una que la audiencia no tiene idea de que existe. No tenía motivos para decirles a sus enemigos que era poderoso. Eso, tendrían que averiguarlo de la peor manera. En ese momento, la mirada de rencor de Wendy hacia Amy solo se profundizó más y más, ya que Amy le había impedido hablar con Noah mientras aún estaban en el autobús porque dijo que el niño era débil y moriría en poco tiempo. Pero en ese momento ella pudo ver mientras estaban juntos, si hay algo en Noah, no era que fuera débil. Ya sea lo hábil que era con un cuchillo, las tácticas que siempre colaboró con el equipo, o especialmente su llama que quemó y purificó a todas las ratas. ¿Cómo no iba a estar enojada con su amiga que no la dejaba ir a hablar y hacerse amiga de Noah? ¿Quién sabe? Quizás solo estuvo escondiendo su fuerza todo este tiempo. El grupo pensó que Noah era estúpido porque estaba desperdiciando energía quemando estas ratas, pero debido a que era útil como explorador del grupo, nadie se quejó de que los estaba retrasando. Solo él sabía que no estaba desperdiciando energía. Por el contrario, cuantas más ratas quemaba, más fuerte se volvía su llama y más poderoso sería en la batalla contra el superboss. En ese momento, mientras estaban parados frente a la entrada de la guarida del superboss, el estado de Noah decía: Elle Flames LV01X27, 100. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes a las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa. Incluso habiendo quemado al propio dios de las llamas, haciéndole rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. En un túnel apestoso de aguas residuales, 14 personas estaban de pie mientras miraban una puerta circular de metal, que alguna vez debió haber sido utilizada para evitar que las aguas residuales cruzaran a la otra área como una especie de presa. Entre las 14 personas, 6 adolescentes estaban uno frente al otro con la mano dándose la mano, todavía sin creer que la primera invasión de la fortaleza en la que participaron fuera tan peligrosa a pesar de que todavía estaban en una fortaleza de rango F. Algunos de ellos se estremecieron cuando imaginaron la dificultad de una fortaleza de rango E, o incluso una fortaleza de rango D. Por otro lado, había 7 adultos preocupados por la familia que los esperaba afuera de la fortaleza. La familia que necesitaba dinero para comprar comida, pagar la luz, cortar el agua, para sobrevivir. Solo pensar en la posibilidad de que no pudieran salir de esta fortaleza hoy y pensar en lo que tendría que pasar su familia afuera ya había asustado a todos allí. Incluso Noah estaba preocupado, pensando en una persona que dependía de él en el exterior, una persona que no sería capaz de mantenerse a sí misma, esa persona para la que trabajó y casi se suicida varias veces en los últimos 4 años. Bajo ninguna circunstancia Noah se permitiría no salir vivo de esta fortaleza hoy. Cuando miró su mano, se notó lo nervioso que estaba por lo temblorosos que estaban sus dedos. A pesar de que estaba tratando de mantener su nerviosismo para sí mismo y no mostrarlo a nadie en el grupo, Noah era una de las pocas personas que sabía cuán grave era su situación en este momento. La probabilidad de supervivencia era mínima.
Debido a que no tenía fuerzas antes de que despertara su bendición, Noah se vio obligado a trabajar de manera inteligente, por lo que más valoraba era la inteligencia misma como fuerza. Analizó los datos e información de cada posible fortaleza de rango F a la que podría ingresar. La fuerza de los monstruos, la inteligencia de cada uno, qué haría el modo berserk de los bosses con cada boss, y cuál es la forma más práctica de completa cada fortaleza. Mirando desde el exterior, claramente parecían datos de mazmorras de videojuegos, pero a diferencia de esas mazmorras, estos datos e información fueron capturados de la sangre y el sacrificio de cada bendito que murió en fortalezas desconocidas, así como de los sobrevivientes que contribuyeron voluntariamente a los datos base de las fortalezas que presenciaron para ayudar a los benditos del futuro y disminuir el número de muertes. Lamentablemente, además de que la mayoría de los bienaventurados no se molestaban en estudiar las fortalezas que invadían, esporádicamente aparecían fortalezas completamente nuevas, haciendo inútil cualquier tipo de información que los bienaventurados que invadían esos lugares conocían. Afortunadamente, la fortaleza en la que se encuentran ahora era parte de una de las fortalezas de las que Noah ya tenía información, por lo que aunque esta fortaleza normal se convirtió en una superfortaleza, todavía creía que sería completamente posible que mataran al final. Jefe. Mirando de un lado a otro, Noah no pudo evitar suspirar al aceptar que lo más probable es que la mayoría de las caras que estaba mirando no volverían a casa esta vez. Pero claro, no era como si le importara tanto. Al final del día, lo único importante era que regresara vivo a casa, sin importar cuántas personas murieran hoy. Está bien, las personas con bendiciones que favorecen los ataques a distancia no se concentrarán en causar daño al jefe. Tenga cuidado de no gastar toda su energía al principio, ya que cuando el jefe entre en modo berserk, todos tendrán que hacer daño tan rápido como sea posible. Como sea posible para que no llame a una enorme horda de ratas, dijo el hombre con cicatrices mientras abría la puerta de metal que conducía a la guarida del rey de las ratas. Noah estaba ahora en alerta máxima. Habiendo leído todo lo posible sobre esta fortaleza, sabía que al entrar en la guarida del rey, instantáneamente los notaría y se lanzaría sobre todos para tratar de matar a algunos de ellos de inmediato. Con eso en mente, se fue al final del grupo y dejó a las personas con bendiciones que podrían fortalecer sus cuerpos para pasar primero. Tal como imaginó que sería, en el mismo momento en que se abría la puerta metálica circular, el rey de las ratas se lanzó desde la oscuridad hacia una mujer que sostenía un escudo, y sin que ella pudiera hacer nada, los colmillos del monstruo inmediatamente se engancharon y la arrastró adentro. Los adolescentes en ese momento se congelaron al recordar a su amigo que había corrido la misma suerte. La única diferencia era que esta vez, en lugar de que la rata fuera del tamaño de una motocicleta, era del tamaño de un automóvil SUV. Noah también podría haber advertido al grupo que esto iba a suceder, pero solo habría causado un conflicto en el que nadie querría tomar la iniciativa y, al final, nunca habrían escapado de este lugar. Los sacrificios eran necesarios, y Noah sabía que él no era el único que tenía el conocimiento de que esto iba a suceder. Reflexionó mientras miraba al hombre con cicatrices. Tomando la delantera desde allí, el hombre con la cicatriz corrió hacia adelante con su espada mientras gritaba para obligar a los demás a despertar de su conmoción. ¡Vamos! ¡Ataca! Noah ya se había recuperado y en medio de una región oscura de la habitación usó sus propias llamas para lanzar una bola de fuego improvisada en la dirección de donde venía el ruido del rey de las ratas para guiar a los otros peatos a su objetivo. Gracias al sentido espacial que había desarrollado, la torpe bola de fuego de Noah logró golpear a la gran rata y hacer que algunos de sus cabellos se incendiaran. A pesar de que no hizo mucho daño, ahora en la oscuridad, esos pocos cabellos llameantes sirvieron como un blanco perfecto para que el resto de los benditos pudieran apuntar sus ataques. Desafortunadamente, con la bola de fuego también se pudo ver que el cuerpo del bendito que la rata agarró cuando entraron ya estaba partido por la mitad. En la boca del roedor solo quedó la parte superior de su cuerpo, la parte inferior probablemente se cayó en alguna parte. Dado que Noah había desarrollado la habilidad Flame Sothel recientemente, su control sobre ellos aún era muy bajo. Así como un bendito que controla la tierra no podría hacer un muro de tierra en su primer año, Noé tampoco tenía suficiente control sobre su propia llama para poder hacer una bola de fuego perfecta, y mucho menos algo más elaborado como el palabras de fuego que aparecían en las ventanas de notificación del sistema. De cara al futuro, Noah sabía que iba a ser una batalla reñida contra este superjefe. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Hola chicos, gracias por su apoyo.
Por favor, revisa la historia con lo que piensas sobre ella. D. ¿Gusta? Agregar a la biblioteca. Capítulo editado por Azurta. Despierta, idiota. Usa tu maldita bendición. Un hombre con un arco le gritó a Harry, quien estaba congelado en estado de shock a pesar de que el grupo ya había estado luchando contra el Rey Rata durante unos minutos, lo que finalmente le hizo darse cuenta de que no estaba ayudando en nada cuando comenzó a arrojar algunas rocas de hielo afiladas para intentarlo. Para cortar al monstruo y causarle alguna herida. Noah ya había disparado algunas bolas de fuego a la rata gigante, pero aparentemente el daño que estaba haciendo era muy bajo. Dado que el fuego que controlaba era solo un poco más cálido que el fuego normal, contra las ratas normales causaba mucho daño, pero contra un superjefe, no era realista pensar que podía quemar el grueso cuero que cubría al monstruo. Sin embargo, hubo algo que notó Noah. Su fuego no hacía mucho daño al entrar en contacto con el pelaje del Rey Rata, pero si golpeaba un corte que le había hecho el otro beato, la rata gritaba de dolor como si lo hubiera hecho. Sido atravesado por una gran espada. Es decir, el daño fue varias veces mayor que cuando golpeó la piel del monstruo. Quizás esto se deba al factor de purificación de pecados y pecadores que tiene la llama. Nos guste o no, esta rata es un monstruo. Así como purifiqué a las otras ratas como pecadores, purificar a este superjefe tampoco sería imposible. Espera, él es un superjefe. Quizás se le considera un monstruo peor, o algo así como un pecador más terrible, por lo que el efecto de limpieza se vuelve más poderoso contra él. Mientras pensaba en esta posibilidad, Noah comenzó a idear un plan en el que podría aprovechar el poder de su llama para aumentar las posibilidades de victoria del equipo contra este supermonstruo. Incluso mientras Noah estaba pensando, no dejó de moverse, ya que los que estaban quietos básicamente terminan siendo blancos fáciles. Incluso si el rey de las ratas estaba enfocando sus ataques en los benditos que lo atacaron usando cuerpo a cuerpo, Noah no se arriesgaría a quedarse quieto como un poste para que en algún momento el superjefe lo atacara. Mientras movía y ocasionalmente lanzaba una bola de fuego con su mano izquierda, en la mano derecha de Noah estaba el cuchillo de combate que siempre usaba. A pesar de que no era un arma bendita o incluso un arma de fortaleza, para una fortaleza de rango F normal era suficiente. Sin embargo, al ver a los otros beatos luchar contra el superjefe, sabía que los cuchillos y espadas normales no eran tan efectivos como lo eran para las fortalezas normales. Mientras Noah buscaba la oportunidad perfecta, el superjefe fingió atacar a un hombre grande que sostenía un escudo, pero en cambio se volvió hacia un adolescente que lo estaba atacando con una espada. Antes de que el inexperto beato pudiera entender lo que estaba pasando, el superboss ya le había mordido la muñeca derecha que sostenía la espada como si estuviera mordiendo un croissant. Su antebrazo se abrió en el medio mientras la mano de la niña desaparecía en la boca de la rata gigante. Arg. La adolescente gritó de dolor al darse cuenta de que la espada que sostenía solo cayó al suelo cuando dejó de sentir su mano y vio cómo le iba el brazo. A mí. Wendy gritó desde atrás cuando vio que el superboss tiraba del brazo de su amiga sin esfuerzo. Todavía estaba enojada con su amiga por no dejarla ir a hablar con Noah, pero no hasta el punto de que no le importaba lo que le estaba pasando a la chica en ese momento. En un momento de desesperación, Wendy corrió desde atrás para tratar de ayudar a Amy, que gritaba de dolor mientras lo que le quedaba del brazo seguía sangrando. Esto obviamente no pasó desapercibido a los ojos de las personas más experimentadas, pero antes de que alguien pudiera gritar para que la niña retrocediera, el rey de las ratas, quien se dio cuenta de que otra presa fácil venía hacia él, se tragó la parte que le arrancó a Amy. Y abrió la boca para morder la cabeza de Wendy. A pocos centímetros de la enorme boca del rey rata, Wendy finalmente se dio cuenta del error que había cometido y se congeló en el lugar sin saber qué hacer. Durante toda la invasión, sintió que podría morir varias veces, pero esta vez fue diferente. En lugar de simplemente tener miedo de una posible muerte, aparentemente aceptó que no había forma de que nadie pudiera salvarla y cerró los ojos. Al ver esta escena prácticamente en cámara lenta, todos los demás beatos se habían desesperado al aceptar que el único sanador que tenía su grupo ahora iba a morir ya que nadie podría ayudarlos. Sin embargo, cuando Wendy ya podía sentir el aliento caliente y extremadamente apestoso del rey rata, abrió momentáneamente los ojos y una mano blanca y delgada entró en su campo de visión muy cerca de los ojos de la niña con la palma abierta, haciendo una bola de lanzamiento de fuego hacia la boca de la rata, tan cerca que Wendy incluso sintió que su piel se calentaba ligeramente debido al calor del fuego antes de que la bola volara.
Cuando el rey de las ratas vio que otro humano se acercaba rápidamente a su presa actual, pensó que le sacaría dos cabezas de un solo mordisco y no podía estar más feliz en ese momento, pero al contrario de lo que imaginaba, el otro humano señaló con la mano. Él y esa llama anaranjada que tanto daño le había hecho antes apareció de nuevo. Sin tiempo de reacción, lo único que pudo hacer el rey de las ratas fue reunir una fracción inútil de su fuerza para tratar de cerrar la boca rápidamente, pero fue en vano. Cuando cerró la boca, lo primero que sintió fue como si hubiera comido el peor veneno del mundo y que estaba destruyendo todo dentro de él, obligando al enorme monstruo a gritar de dolor, un grito tan fuerte y alto que algunos más débiles. Benditos incluso temblaron preguntándose por lo que estaba pasando la rata. Ardiendo desde la boca, pasando por la faringe, bajando por el esófago hasta extinguirse en el estómago del enorme monstruo, el proceso de quemarlo pareció llevar varios minutos desde la perspectiva del rey de las ratas, pero no duró más de 2 segundos en el mundo real. Mientras el rey de las ratas gritaba de dolor por el efecto purificador de la llama, Noah pasó su mano por la cintura y el vientre de Wendy y sin importarle su opinión, la jaló hacia atrás para que no fuera atacada y muriera inútilmente. Cualquier jugador de rol que se precie sabe que en cualquier mazmorra, el enfoque del equipo siempre es proteger al sanador. Mientras el sanador esté vivo, también mantendrá vivo al resto del equipo. Incluso si un aventurero perdiera una extremidad, el sanador no dejaría que eso fuera su ruina, con algunos sanadores lo suficientemente poderosos como para asegurar que ese miembro perdido volviera a crecer. Mientras el rey de las ratas gritaba y se retorcía de dolor por la quema de la purificación de la llama, el otro beato despertó del susto que supuso el grito del monstruo y no perdió tiempo aprovechando este intervalo para causar el mayor daño posible a los monstruos. Los arqueros usaban flechas, los guerreros usaban cuchillos y espadas, mientras que los magos usaban tanta magia como les era posible. Incluso Ari usó su propia bendición para lanzar unos cúbitos de hielo muy afilados que cortaron parte del cuero del rey rata. Una bendición de rango D fue realmente más fuerte que una bendición de rango F. Después de todo, si hubiera sido un bendito rango F que se dirigía a su primera fortaleza con una bendición de hielo, lo máximo que podría hacer serían unos cuantos bloques de hielo para magullar a los monstruos. Pero como la bendición de Ari era de rango D, en ese corto tiempo desde que recibió su propia bendición ya había aprendido a controlar el hielo lo suficiente como para afilar una parte para hacer más daño a los monstruos. El daño fue tan grande que cuando el rey de las ratas finalmente se recuperó, en lugar del negro habitual que formaba los ojos del animal, ahora era de un rojo brillante. Un rojo que buscaba sangre, un rojo que decía que el monstruo quería nada menos que destrozar a todos los humanos en esa habitación, especialmente al humano al que se enfrentaba en ese momento. Al ver esos ojos mirándolo, Noah instintivamente murmuró: «Mierda, el modo loco».